Buenas tardes, jóvenes. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes, bien. Buenas tardes. Vaya, que me alegro. Vamos a dar inicio a la clase en este momento. Como les dije en la mañana, vamos a estudiar ahora lo que es la noticia, características y elementos. Si se recuerdan, en la clase pasada estudiamos la pirámide invertida y estudiamos las características del periodismo o del periodista. Se recuerdan al final que ustedes hicieron una investigación de las palabras, ¿verdad? Fueron las palabras veraz, oportuno y objetivo. Entonces hoy vamos a estudiar las características de la noticia y sus elementos. Y para eso se nos presenta un esquema, el cual nosotros debemos de completar. Bien, entonces acá tenemos nuestro esquema y vemos que tenemos la noticia y nos dice concepto, características y temas. ¿Cuál es el concepto de la noticia? ¿Alguien me podría decir si qué es una noticia, por favor? Gisela, ¿qué es para usted una noticia? Cuando alguien informa algo a otra persona sobre algo que pasó. Exacto, la felicito. Y para usted, Adrián, dígame qué es una noticia. Algo así como dijo la Gisela para informarle a alguien lo que debe hacer o información de algo. Exacto, entonces lo felicito a los dos, francamente, un aplauso para los dos. Felicidades, así una noticia es informar de forma oral o escrita sobre un suceso actual o de interés para la sociedad. Recordemos que la noticia puede ser oral o escrita. ¿Por qué? Porque ya sea por radio o por televisión, va a ser de forma oral y escrita cuando la recibimos a través de periódicos, a través de redes sociales a través de redes sociales de forma escrita, ¿verdad? Porque también podríamos recibir una noticia a través de redes sociales de forma oral, ya sea por un video o por un audio. Recordemos de que las redes sociales son multimedios, es decir, de que no se cierran únicamente a hacer o audios o videos o textos, sino que combina los tres. Entonces, acá en concepto vamos a colocar eso. Noticia es informar de forma oral o escrita sobre un suceso actual o de interés para la sociedad. ¿Cuáles son las características de la noticia? Si recordamos las características del periodismo, como hablábamos al principio, recordamos que son veraz, oportuno y objetivo. Tiene similares características. Únicamente le vamos a agregar una característica más a la noticia. Y es que la noticia, entre sus características, tiene que es de actualidad. Lo mismo que podríamos decir que es oportuno, pero acá le vamos a llamar de actualidad. Que la noticia es objetiva, que es veraz o que presenta veracidad y que presenta también claridad. Es decir, que es clara en lo que habla, no anda con rodeos, sino que es clara. Objetiva, hablamos de que no se dice lo que uno piensa, ¿verdad? Sino que se dice la noticia tal y como es. Veraz es que se habla la verdad, no es de que vamos a inventar o nos vamos a ir por chambre, sino que lo que se dice es realmente la verdad. Y de actualidad, pues que es una noticia que nos importa porque es del momento, o si no es del momento, pues nos recuerda algo que pasó en el pasado, pero que en este momento es de importancia. Luego, ¿qué temas puede tratar una noticia? Eh, Gisela, ¿qué temas puede tratar una noticia para usted? Sobre las enfermedades eh, o sobre algún partido, creo. Exacto, y para usted, Adrián. De los accidentes. Exacto, está bien, los felicito, muy bien, andan bien, tienen excelentes conocimientos. Los temas de las noticias van a ser de farándula, de espectáculos, de salud, de política, de deportes, de tránsito,
Entonces esos son los temas, ¿verdad? Pueden haber muchos más temas, yo solo les he dicho unos cuantos. Entonces ustedes acaban a colocar los más importantes, espectáculos, deportes, política, tránsito, actualidad, ¿verdad? O tecnología, son temas de la noticia. Bien, entonces como ven, ya hemos completado lo que es nuestro esquema. Vamos a continuar. Ahora en la siguiente actividad se nos presenta un cuadro comparativo. Comparar es decir qué características tiene un objeto y qué características tiene otro objeto. Podemos comparar las similitudes o las diferencias. En este caso vamos a comparar o a identificar sus ventajas. Como hablábamos, ¿verdad? Otro ejemplo para que ustedes entiendan bien lo que es comparar, es como cuando tenemos dos manzanas y entonces nosotros nos queremos comer la más grande. Entonces las ponemos a la par y las comparamos y decidimos cuál de las dos es la más grande. Entonces eso es comparar. Y eso es lo que vamos a hacer con este cuadro comparativo. Identificar las ventajas de cada uno de estos medios de difusión de una noticia y vamos a identificar sus ventajas. Tenemos lo que es el periódico impreso, el periódico digital, la radio, la televisión y las redes sociales. Ahora, yo les voy a hablar un poco de ellos, ¿verdad? Y vamos a tratar de ver algunas ventajas. Por ejemplo, el periódico impreso. ¿Qué ventaja tiene? Pues la ventaja que tiene el periódico impreso es que es algo físico, algo que podemos tocar y manipular. Ahora, ¿cuál es la ventaja de un periódico digital? La ventaja de un periódico digital es que podemos acceder a él desde cualquier dispositivo, ¿verdad? Y muchas veces tiende a ser gratuito. Muchas veces, no siempre. Hoy en día hay periódicos digitales de paga. Un caso de ello es la Prensa Gráfica y el Diario de Hoy, acá en El Salvador. No así el Diario El Salvador y el Diario El Mundo, que son periódicos digitales gratuitos. Uno los puede encontrar de manera gratuita en la web, pero no así la Prensa Gráfica y el Diario de Hoy, que como les digo, son de paga. Entonces, una ventaja del periódico digital podría ser que se puede adquirir de manera gratuita y que podemos acceder a él desde cualquier dispositivo. La radio, una ventaja de la radio es que la radio la podemos escuchar o podemos escuchar sus noticias sin necesidad de dejar de hacer lo que estamos haciendo. Por ejemplo, usted puede estar lavando los trastes o barriendo en su casa y fácilmente puede estar escuchando la radio. También usted puede estar estudiando, ¿verdad? Desarrollando un ejercicio y puede estar escuchando la radio. Aunque si usted es de aquellas personas que no se concentra al estar escuchando la radio o música, entonces no le recomiendo que lo haga. Pero en mi caso, yo para estudiar o para trabajar, yo prefiero hacerlo con música. Yo pongo música y de esa manera me pongo a trabajar. No me afecta, ya estoy acostumbrado. Ya no así, no puedo estarle prestando atención a una plática, ¿verdad? Con otra persona y estar trabajando. Entonces eso sí ya a mí en lo personal sí ya me afecta. Pero escuchar música o escuchar una radio no me afecta. Entonces la ventaja de una radio podríamos decir de que podemos escucharla o escuchar sus noticias sin dejar de hacer lo que estamos haciendo. Una ventaja de la televisión es que tenemos una retroalimentación visual de aquella noticia, es decir, de que no únicamente escuchamos la noticia de que hubo un accidente sobre la Troncal del Norte, sino que vemos a través de imágenes el accidente. Entonces tenemos esa retroalimentación visual. Esa es una ventaja de la televisión que no la tiene la radio. Y las redes sociales, pues aquí lo voy a dejar ya, les voy a hacer la pregunta a ustedes. Joana se acaba de incorporar, pero sí ha escuchado un poco de lo que les he estado explicando. Entonces quiero que me diga, Joana, ¿cuál es una ventaja de las redes sociales al momento de compartir una noticia? Se deben conocer a todas las partes del mundo. Exacto. Sí, podemos conocer noticias de todas las partes del mundo. Muy bien, Joana, la felicito. Exactamente, esa es una ventaja, ¿verdad? Que podemos acceder a noticias de cualquier parte del mundo, ¿verdad? Y en el instante. O sea, imagínese que usted quisiera ver, miren, para cuando fue el bombardeo de
de Gaza hacia Israel y viceversa, que estuvieron esos ataques, en el momento, habían canales de YouTube que en el momento estaban pasando las imágenes, o sea, eran en vivo y uno las podía ver en el momento. Entonces, esa es una de las ventajas, que podemos acceder a la información de cualquier parte del mundo en cualquier momento. Entonces, los felicito, ¿verdad? Entonces, ya hablamos un poco acerca de las ventajas. Ustedes pueden escribir las ventajas de las que yo les he hablado y pueden agregar alguna otra, ¿verdad? Que ustedes identifiquen. Yo pienso que con unas 2, ¿verdad? Que escriban ya es suficiente. Si ustedes quieren agregar más de 2, porque ustedes las han logrado identificar, estaría muy bien también. Bien, veamos. Luego dice socializamos nuestras respuestas. Ya socializamos un poco de que Joana nos explicó, ¿verdad? La ventaja que ella identificaba. Así que ya esa parte ya la hicimos. Bien, ahora vamos a leer la siguiente información. Quisiera saber si Gisela tiene su libro a la mano. Sí, Vaya, ¿cree que nos puede leer esta parte de los medios de comunicación hasta donde dice qué es la noticia? Esa parte ya no, solamente los medios de comunicación, por favor. vaya, dice. Los medios de comunicación son los canales a través de los cuales obtenemos información. Por medio de estos sabemos qué sucede a nivel nacional e internacional sobre diversos temas políticos, económicos, sociales, culturales, entre otros. Los medios de comunicación, como la televisión, hacen uso de recursos audiovisuales que nos informan a través de diferentes formatos como noticieros, reportajes, entrevistas, programas políticos, científicos, ambientales, entre otros. La radio es uno de los medios más inmediatos para transmitir información, pues para su producción no, no se necesitan tantos recursos transmitentes. No facilidad, nos facilita información como Transmiten información. transmite información, actualiza a través de diferentes sonidos y voces que llegan a recrear historias. Los medios impresos como los periódicos, revistas, entre otros medios, tienen como objetivo informar día a día lo que acontece. Los medios virtuales como periódicos digitales o la información que se difunde en las redes sociales obtiene mayor difusión entre sus usuarios, debido a que tiene más posibilidades de Inmediatez. inmediatez. Las noticias se difunden con gran rapidez, generando mayor impacto entre las personas. Vaya, gracias Gisela, la felicito, lee muy bonito, nada más que un poquito nos fallan a veces los nervios, pero eso es natural, ¿verdad? Recordemos que tal vez esta es una nueva experiencia para ustedes, pero sí lee muy bonito, la felicito, gracias. Entonces vean, aquí los medios de comunicación, ¿verdad? Y nos hablaba un poco acerca de los temas que toca, vean, reportajes, entrevistas, programas políticos, científicos, ambientales, entre otros. Entonces esos son algunos de los temas de las noticias. También nos hablaba un poco acerca de la radio, que se ocupa para transmitir información y que no se necesitan tantos recursos, dice, porque sí, realmente la radio no necesita tantos recursos como la televisión o como un medio que se transmite a través de las redes sociales. Bien, entonces, Daniela, está ahí, ya vi que ya se conectó. Hola, Daniela. No se Buenas conectó. tardes. Buenas tardes. Mire, ¿tiene su libro ahí a la mano? No, don Ricardo, es que he salido y aquí les estoy viendo. Ah, ok, está bien. Bien, entonces, Adrián, ¿usted sí tiene su libro a la mano? Sí, ¿Cree que nos puede leer la parte de qué es la noticia, por favor?
¿Qué es la noticia? La noticia es información de forma oral o escrita sobre un suceso actual de interés para la sociedad. Las noticias son un medio importante de información, ya que explican los sucesos de forma inmediata. Constituyen el elemento primordial de la información periodística. En la noticia, lo importante es lo novedoso, la transmisión del acontecimiento que acaba de ocurrir y la explicación inmediata de los hechos. Gracias, Adrián, lo felicito. Entonces vean acá en la noticia lo que nos da es un concepto, ¿verdad? Nos da el concepto de lo que es noticia. Entonces nos dice que la noticia es informar de forma oral o escrita sobre un suceso actual de interés para la sociedad. Luego nos dice de que la noticia constituye el elemento primordial de la información periodística y que esta es importante, es novedosa, es lo que hablábamos de la característica, ¿verdad? Que es actual, es de actualidad. Y que la transmisión del acontecimiento que acaba de ocurrir y la explicación inmediata de los hechos. Es decir, de que si una noticia pasó hace una semana, entonces ya no es noticia. Ya no, ¿verdad? Eso ya no es noticia, ya es una noticia pasada o es algo del pasado. La noticia tiene que ser del momento, explica de manera inmediata los hechos que acaban de ocurrir. Entonces sí comprendemos lo que es noticia, que tiene que ser del momento. Cuando decimos que alguien es noticia es porque se está hablando de él en el momento. Bien, ahora tenemos las características. Joana, ¿usted sí tiene también su libro a la mano? Sí. ¿Cree que nos puede leer las 4 características de la noticia, por favor? Actualidad. Lo que hoy tiene relevancia informativa puede que mañana no. Aunque existan noticias que trascienden en un periodo determinado de tiempo o que dan cuenta del avance de un suceso. Objetividad. Los sucesos se presentan de manera objetiva, clara y directa. No se presentan opiniones personales, solo los hechos. Veracidad. Presentan lo que acontece en la realidad, por lo tanto son veraces, verificables y confiables. Claridad. El lenguaje debe ser preciso, claro, breve, fluido y comprensible. Va, muy bien, la felicito, gracias. Entonces vean, ahí tenemos las características de la noticia, es lo que hablábamos, ¿verdad? De actualidad, objetividad, lo que ustedes ya saben, de que se presentan de manera objetiva, clara y directa, es decir, de que no se presentan opiniones personales, ¿verdad? No vamos a verter, ni los periodistas deben de verter sus opiniones personales o sus sentimientos sobre aquella noticia. Cuando alguien ya lo hace, entonces esa noticia ya deja de ser objetiva y pierde una de sus características. Entonces esa noticia ya no es pura, ya no, ¿verdad? Ya no vale, porque ya aquella persona está dando su opinión o vierte sus sentimientos sobre aquella noticia. Las noticias se deben de presentar de manera objetiva. ¿Por qué se deben de presentar de manera objetiva? Para que la persona que está recibiendo la noticia se cree ella misma su propio punto de vista, se cree ella misma su propia opinión, ¿verdad? Sin que nadie nos quiera manipular a través de las noticias. Esa es una de las características muy importantes en las noticias. Luego tenemos lo que es la veracidad, ¿verdad? Es que se presentan los hechos y que son verificables y confiables, de que aquello que se dice en verdad es verdad, no es inventado, no es un chambre, no es que me lo contaron pero yo no lo vi, no, sino que es cierto. Y luego claridad, que la noticia debe ser precisa, clara y breve, y debe fluir y comprenderse a la vez. Es decir, de que no nos van a presentar una noticia y nos van a empezar a hablar sobre lo que terminó ocurriendo y no sobre el principio, ¿no? Sino que debe de tener su inicio, su desarrollo y su desenlace. Esa es la forma clara, ¿verdad?
Luego tenemos que el contenido de la noticia suele responder a lo que ya conocimos con la pirámide invertida, y es que el periodista se hace una serie de preguntas sobre un acontecimiento. Entonces, vean, en la pirámide invertida teníamos la manera en que se estructuraba, ¿verdad? Y ahora lo estamos volviendo a ver y se hacen estas preguntas. ¿Qué? Esta pregunta explica los hechos que han sucedido. ¿Quién? El sujeto, quien realiza la acción o los protagonistas del suceso. ¿Cuándo? Esta pregunta se refiere al tiempo, en qué momento ocurrieron los hechos. ¿Dónde? El lugar en el que se desarrolló, ¿verdad? En el que se desarrolló la noticia o en el que se desarrollaron los hechos. ¿Cómo? Esta pregunta describe los detalles y la forma en que se desarrollaron los acontecimientos y por qué son las razones por las que ocurrió el hecho. Ahora bien, cuando nosotros redactamos una noticia, no vamos a responder todas estas preguntas, o sea, no es obligación que las respondamos todas, porque dada la naturaleza de la noticia, vamos a responder o algunas preguntas o posiblemente las respondamos todas, pero eso va a depender de la naturaleza de la noticia. Estas preguntas únicamente son una guía para nosotros poder escribir, poder desarrollar, poder redactar aquella noticia. Por ejemplo, ¿verdad? Tomando nuevamente el ejemplo de un apagón de luz acá en el Cantón Ojos de Agua, podríamos decir que, o sea, ¿qué sucedió? Hubo un apagón de luz. ¿Quién o quiénes son los protagonistas de este suceso? Bien, acá si queremos hablar acerca de las consecuencias que esto produjo a las personas que vivimos en el cantón, entonces la podemos responder, ¿verdad? Entonces ahí hablaríamos de las personas que vivimos en el cantón, de cómo les afectó ese suceso. Pero si queremos hablar únicamente del suceso del apagón de luz, entonces ahí sería ¿quién el apagón de luz? O podríamos omitir esa pregunta. ¿Cuándo? El día martes, ¿verdad? Supongamos el día martes hubo un apagón de luz. ¿Dónde? En el Cantón Ojos de Agua. ¿Cómo? Bueno, sucedió porque se dio una fuerte tormenta y a raíz de esto cayeron unas ramas sobre el tendido eléctrico. ¿Por qué? Bueno, ya lo respondimos, ¿verdad? Que a través de una tormenta. Entonces ven cómo esas preguntas, ¿verdad? Nos ayudan a ir formando en sí, a ir redactando la noticia. Y como les digo, no es camisa de fuerza de que se van a responder todas, no, sino que estas son una guía que nos ayudan a nosotros. Bien, aquí dice que conversemos sobre lo que hemos aprendido sobre la noticia. Bien, quiero ver, Adrián, si yo en una noticia que doy le digo mi punto de opinión, aquella noticia ¿es correcta, tiene las características correctas o ya no es una noticia correcta? Sí, es una noticia correcta. Si yo le brindo mi punto de opinión en la noticia, aún tiene validez esa noticia, dadas las características que vemos de la noticia. No. No, ¿verdad? Porque la noticia tiene que ser objetiva. Joana, si yo le cuento a usted una noticia, pero esa noticia yo le digo que es un rumor que yo escuché, ¿esa noticia es veraz? No. No, ¿verdad? Porque la noticia tiene que ser veraz y debe ser verificable, confiable. Muy bien, entonces los felicito, veo que están bien. Bien, luego tenemos esta parte en la cual nos dice que analizamos la estructura de la noticia y sus elementos paratextuales. Los elementos paratextuales de una noticia son los elementos gráficos o audiovisuales en una noticia digital que brindan información sobre lo que tratará. Entonces vemos acá, ¿verdad? Que tenemos el título, como título tenemos onda tropical se desplaza sobre El Salvador este miércoles. Entonces el título nos presenta la noticia y esta es una síntesis de una o dos líneas de lo que se informará. Luego tenemos la entradilla, que es también una síntesis, pero ahora de lo más importante de la noticia. Es el primer párrafo donde se resume la idea central de la información. Entonces, el título es una síntesis de lo que se va a informar. Y la entradilla es una síntesis de lo más importante. Luego tenemos la imagen, vean, tenemos una imagen.
Y la imagen es la imagen que acompaña a la noticia y esta tiene la función de apoyar la información de la noticia. Es decir, que como en este momento se está hablando de que el miércoles entra una onda tropical al Salvador, entonces la noticia, la foto que han colocado es la de un cielo nublado, ¿verdad? No van a colocar la de la playa o la de un autobús, no tiene nada que ver con la noticia. Luego tenemos el epígrafe o pie de foto y esta es una breve explicación de la imagen. Es decir, que se coloca la imagen y se coloca una explicación de la imagen. Y aquí han puesto, en la tarde se esperan lluvias en la zona norte y occidente de El Salvador. Y ahí han puesto que es una foto de la prensa gráfica y que es un archivo. Es decir, que la imagen no corresponde al cielo actual, ¿verdad? No corresponde al momento, sino que la tomaron del archivo. Ya era una imagen, estaba por ahí guardada de un cielo nublado, y como es un cielo nublado y estamos hablando de que va a ingresar una onda tropical, entonces va muy bien. Por eso se le coloca archivo. Luego tenemos lo que es el cuerpo de la noticia y esta presenta los hechos ocurridos y se desarrolla el tema con más detalle, responde a las 5 preguntas: qué, quién, dónde, cuándo, cómo y por qué. Y por último tenemos el cierre, vean. El cierre es el párrafo final de la noticia donde se puede expresar una conclusión, la continuación del hecho o una reflexión. Entonces, cuando ya se concluye la noticia. Y vean, aquí también han agregado una imagen más y aquí dice lluvias registradas en la tarde de este miércoles y ponen la fuente, ¿verdad? Que fue tomada del mar. Aquí ya no le colocan archivo, vean, noten eso, ya no le colocan archivo como en esta foto de acá, porque esta foto sí corresponde a lo que se vivió en la tarde de este miércoles o en la tarde de ese miércoles. Ya no es archivo, es algo de actualidad. Entonces, no sé si tienen alguna duda o alguna pregunta o no les ha quedado claro una parte de los elementos paratextuales de la noticia. No, está todo, no tienen preguntas o no les ha quedado nada claro. Todo está bien. Va, ok, muy bien. Entonces pasamos a la siguiente. Vean, tenemos acá lo que es la actividad número 4 y es una serie de preguntas. Y las debemos responder, pero ¿cómo las vamos a responder? Bien, las vamos a responder conforme a la noticia que acabamos de leer acá arriba, acá, y se nos dice que, ¿verdad? La noticia presentada posee las respuestas a las siguientes preguntas y explico cada una de ellas. Que ahora recordemos que cuando hablamos del qué, estamos hablando de los hechos que han sucedido. Entonces, acá, ¿qué es lo que vamos a colocar? Si estamos diciendo de que esta noticia es acerca de una onda tropical que se desplaza sobre El Salvador este miércoles, ¿qué es la respuesta acá? ¿Qué? ¿De qué se habla? Joana. De una onda tropical. Muy bien, excelente, la felicito. Luego tenemos la pregunta ¿quién? Vean, ¿quién? Y dice acá que ¿quién es el sujeto que realiza la acción o los protagonistas del suceso? Entonces veamos quiénes están acá interviniendo. Una onda tropical, en la tarde se esperan lluvias, el confort térmico, cerca de las 4 de la tarde, el mar, vean acá, el mar indicó que se registraban tormentas débiles a moderadas sobre Chalatenango, Cabañas y Cuscatlán. Entonces, el mar es el Ministerio de Meteorología de El Salvador. Entonces, aquí hay un sujeto, ¿ven? Está el mar. Entonces, ¿quién? Aquí el mar, ¿verdad? El mar, el Ministerio de Meteorología de El Salvador. Entonces, ellos son los sujetos que están presentes en esta noticia. Entonces, a ellos vamos a colocarlos acá. Luego tenemos la pregunta ¿cuándo? ¿Cuándo? Veamos. Se refiere al tiempo o en qué momento ocurrieron los hechos. Vaya, ¿en qué momento o en qué día de la semana están ocurriendo o ocurrirán estos hechos? Se mencionan 2 días. Es el miércoles, vean,
Y acá al final dice la onda tropical estará de salida el jueves. Entonces, ¿cuándo? Podemos poner ahí el miércoles ingresará una onda tropical y el jueves esta onda ya estará de salida. ¿Dónde? ¿Dónde estará esta onda tropical? Pues en El Salvador o sobre El Salvador. Sobre El Salvador. Luego tenemos acá cómo. Veamos a qué debemos responder cuando tenemos el cómo. Esta describe los detalles y la forma en que se desarrollaron los acontecimientos. O sea que vamos a buscar los detalles como que en la tarde se esperan lluvias en la zona norte y occidental, ¿verdad? Y que esta onda tropical va a abandonar el país el día jueves. Entonces ese es el cómo. ¿Y por qué? Veamos si se responde a esa pregunta. Las razones por las que ocurrió el hecho. ¿Por qué? Veamos qué dice acá. Una onda tropical se desplaza este miércoles, provocará tormenta moderada, en la tarde se esperan lluvias, el confort térmico cerca de las 4. ¿Por qué? Bien, entonces aquí no tenemos un porqué, ¿verdad? Del porqué de la noticia, pero en base a lo que hemos leído podríamos decir de que debido a la onda tropical que va a ingresar se producirán lluvias. Entonces ese ya es el porqué, ¿verdad? Que debido a la onda tropical se producirán lluvias. Pero ¿por qué se da la tormenta? Pues eso no lo dice, ¿verdad? Ya son cosas del tiempo, ¿verdad? Ahí. Pero sí nos dice que debido a esa onda se producirán lluvias. Entonces ahí podemos responder ya esa pregunta, ¿por qué? Bien, entonces luego la siguiente que debemos de responder dice en literal B, ¿por qué creo que es importante el título de una noticia? Creo que esto lo hablábamos en la clase pasada, ¿verdad? De por qué es importante el título de una noticia. Daniela, no sé si está ahí todavía. No, bien. Gisela, ¿por qué es importante el título de una noticia? Porque cuando nosotros damos una noticia y no le ponemos un título, puede que las otras personas a las que le demos la noticia o le digamos no entiendan sobre qué les estamos dando la noticia. Exacto, ¿verdad? Porque de esa manera las personas saben sobre qué va a tratar o sobre qué trata la noticia. Bien, ¿qué función deben cumplir las imágenes en una noticia? Joana, ¿qué función cree usted que cumple la imagen en una noticia? Que tiene que ver con el tema que están hablando. Exacto, ¿verdad? Uno es que tiene que ver, la imagen tiene que ver con el tema que se está hablando y lo otro es que refuerza de manera visual aquella noticia. ¿Qué función debe cumplir el cierre de una noticia? Adrián, ¿qué función debe cumplir el cierre de una noticia? Les voy a poner por acá, ¿verdad? Tenemos que dar una conclusión. Exacto, ¿verdad? La función del cierre de una noticia es que da la conclusión acerca de la noticia o da una reflexión también acerca de esa noticia. Explico qué características de la noticia cumple el texto presentado. Bien. Veamos aquí, pues el periodista o la persona que escribió la noticia no da un punto de vista de él, ¿verdad? Sino que da los hechos que se van a presentar de que el miércoles ingresa una onda tropical. Entonces, por lo tanto, es objetiva. Es de actualidad. Bien, nos dice de que el miércoles, supongamos, ¿verdad? Que esta fuera una noticia que se está dando tipo martes. Entonces, sí es de actualidad. Luego tenemos veraz, veamos, pues sí es veraz, porque él se apoya en el mar. Vean, cerca de las 4 de la tarde, el mar indicó que se registraban tormentas débiles a moderadas. Entonces él se apoya con el mar para que aquella noticia sea verificable y confiable. Entonces también cumple con el hecho de veracidad y es clara. Yo digo que sí es clara porque en ningún momento aquí hay donde confundirse, ¿verdad? Dice de que se ingresa el miércoles y que el jueves pues sale del territorio. Entonces,
cumple, ¿verdad?, con las 4 características de la noticia. Bien, luego tenemos la actividad número 5, en la cual vamos a leer la siguiente información. Se lo voy a leer yo. Dice: en los últimos años, los periódicos de mayor circulación cuentan con sitios web, los cuales presentan sus noticias de forma digital gratuita o newspaper, con costos de suscripción. Internet presenta muchas características favorables para la difusión y desarrollo de la información del periodismo. Las características que presentan las noticias en formato digital son las siguientes. Material multimedia. Ahora, quiero que vean algo. Ahora vamos a hablar de las noticias en formato digital y de las características que éstas deben de presentar. Deben de presentar siempre las mismas características de la noticia que acabamos de ver, ¿verdad? Que son actualidad, objetividad, veracidad y claridad. Pero además de esas características, presenta las siguientes. Material multimedia. Se refiere al uso de imágenes, cuadros, estadísticos, interactivos, infografías, videos, chats, entre otros materiales que tienen el fin de proporcionar información de forma dinámica y comprensible al receptor. Es decir, de que si nosotros estamos escribiendo una noticia pongamos, en Facebook o en otra red que ustedes utilicen, podría ser Twitter, ¿verdad? Una red muy accesible, o lo estamos haciendo a través de un sitio web, pues si escribimos esa noticia no tiene ningún chiste que no le agreguemos un material multimedia, porque entonces no estamos aprovechando todas las ventajas que nos da el Internet o que nos dan estos formatos digitales. Luego, otra característica que debe presentar la noticia en formato digital es la hipertextualidad. Tal vez este sea una palabra nueva para ustedes. La hipertextualidad es la posibilidad de enlazar otras páginas que complementan la información, en la cual podemos pasar de un contenido a otro que tenga relación. Así podemos leer noticias previas sobre este tema. Es decir, supongamos, sigamos con el ejemplo de la noticia del clima. Supongamos que esa noticia de que ingresa una onda tropical el miércoles, la estamos desarrollando en un sitio web. Podríamos poner un enlace o a través de un texto, por eso se llama hipertextualidad, podríamos colocar un enlace hacia el sitio del mar, ¿verdad? Hacia el sitio oficial del mar. Entonces, de esa manera, la persona que lea la noticia no únicamente va a leer nuestra noticia, sino que va a poder corroborar los hechos que nosotros estamos dando en el sitio oficial del mar. Entonces, para eso sirve la hipertextualidad. La interactividad es la forma en que el medio, como la noticia, interactúa con los lectores y lectoras, de manera que puedan opinar sobre el contenido y compartirlo en redes sociales, interactuando con el texto. Vean, esto es como cuando ustedes están en Facebook y el Facebook ahí les tira una noticia. Entonces el mismo Facebook les permite a ustedes poner un comentario o compartir esa noticia, ya sea a través de WhatsApp o a través del Messenger o publicándola en su perfil. Entonces, eso es la interactividad, de que no únicamente ustedes se limiten a leer la noticia, sino que ustedes puedan compartirla, puedan difundirla, puedan opinar sobre la noticia que se está dando. Entonces, eso es la interactividad. Bien, respondemos las siguientes preguntas. Después de lo leído, ¿qué diferencias existen entre una noticia en un periódico impreso y en un periódico digital? Veamos, Joana, ¿qué diferencias hay entre una noticia que usted lee en un periódico impreso a una noticia que usted lee en un periódico digital o a través de Facebook? Que llegan varias personas a través de Facebook a leer. Exacto, ¿verdad? Llegan varias personas a través de un medio digital a poder leer la noticia. Hay mayor acceso a la noticia a través de un medio digital. Y luego tenemos otras diferencias tales como, ¿verdad? Como lo acabamos de ver, como el material multimedia que se presenta
como la hipertextualidad o la interactividad, ¿verdad? Entonces esas son algunas diferencias, ya que un periódico digital nosotros no podemos opinar en el momento sobre la noticia y de que el autor o el periódico puedan recibir esa opinión. Tampoco podemos interactuar con el periódico, ¿verdad? Es decir, yo tengo el periódico en mi mano y de decir, se lo voy a enviar a mi mamá que está tal vez en la casa y yo estoy en Chalate en ese momento. No, no puedo hacer eso, sino que se lo voy a compartir a ella hasta que yo llegue a la casa. Otra diferencia es de que, bueno, los hipertextos, ¿verdad? Que hablábamos y todo eso. ¿Y cuál será el efecto de los recursos multimedia en el lector o lectora de un periódico? Bien, los efectos son, como decimos, de que estos aportan un mayor rango de comprensión para que nosotros entendamos la noticia, porque como les decía, no es lo mismo escuchar acerca de un accidente de tránsito en la Troncal del Norte que verlo, ¿verdad? Que ver ya la imagen, ver el video acerca del accidente, o no es lo mismo que nos hablen acerca de las medidas para prevenir el COVID a través de un texto que ya ver en sí las medidas, ¿verdad? El uso correcto del cubrebocas, el lavado correcto de manos, a que únicamente lo podamos leer, ¿no? Es diferente, ya es algo que podemos asimilar, que podemos comprender, que podemos extraer mucho mejor. Bien, luego tenemos, ¿verdad?, la siguiente actividad número 7, pero eso lo vamos a dejar para el día de mañana. Mañana vamos a tener otra clase porque es bastante el contenido que está. Entonces, no sé si tienen alguna duda al respecto sobre lo que hemos hablado esta tarde, esta ya casi noche, ya van a ser las 7. ¿Alguna duda? No. No, muy bien. Igual, ahora como no se habían conectado todos cuando iniciamos, y creo que no están todos tampoco, yo he grabado la clase de este día. Así es de que voy a proceder a detener la grabación. A ver, muy bien, voy a detener la grabación.